El Panzer IV fue originalmente desarrollado como una pieza de artillería móvil destinada a combatir posiciones enemigas fuertemente defendidas como búnkeres de hormigón. Sin embargo, debido a la falta de un tanque pesado al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que adaptarse a combatir contra otros carros de combate. Y gracias a la alta adaptabilidad que demostró tener a lo largo del conflicto, terminó por convertirse en el único tanque producido de principio a final de este periodo armado. Además de llevarse la medalla de ser el tanque alemán más producido de la guerra, superando las 8.000 unidades fabricadas, y gracias al ser el estándar en las fábricas alemanas, era evidente que se buscaría adaptar su casco a más de un uso, por lo que hoy veremos todas las versiones del Panzer IV que entraron en producción. Y recalco esta parte, las versiones del Panzer IV que entraron a producción. Si tuviéramos que analizar todas las versiones de este carro de combate, incluidos los prototipos, terminaríamos con alrededor de 80 blindados, y ni ustedes están dispuestos a ver eso y ni yo a editarlo. Así que señores, yo soy de Auslanda y estos son todos los estilos que tuvo el Panzer IV. Para empezar, vale la pena hablar un poco del Panzer IV original, cuyo cañón corto de 75 mm de baja velocidad era su principal característica, el cual estaba diseñado para realizar funciones de apoyo a la infantería. Su diseño comenzó en 1934, mientras que su producción arrancó finalmente para 1937, con un pedido de apenas 25 unidades, cuyo mayor problema era la falta de potencia y fiabilidad del motor, alcanzando apenas los 31 km por hora, por lo que las primeras dos versiones subsecuentes a la variante A tuvieron como principales cambios el refinamiento de su motor, alcanzando a partir del modelo B los 42 km por hora, además de un incremento del blindaje frontal, el cual pasó de los 14.50 mm a los 30 mm. Tras los combates vividos por el ejército alemán en suelo polaco, se dieron cuenta de que el blindaje de la mayoría de sus tanques era ineficiente para absorber el impacto de los tanques enemigos o los fusiles antitanque con los que se encontraban, por lo que para las versiones D y E se duplicó el blindaje frontal, y finalmente la última versión producida de este tanque, la F1, trajo principalmente mejoras a la cadena de producción y el cambio de sus orugas, las cuales pasan de ser de 38 centímetros a unas de 40 centímetros. El ejército alemán se había lanzado al conflicto haciendo uso de una doctrina enfocada a la velocidad, y si bien los Panzers eran lo suficientemente veloces como para realizar maniobras de flanqueo, era necesario poder enfrentarse frontalmente a sus enemigos. Este problema apareció inicialmente durante la campaña de Francia, pues los tanques pesados enemigos estaban bien blindados y eran difícil de poner fuera de combate, por lo que se planeó utilizar su cañón de 50 mm de alta velocidad en los Panzers IV para realizar esta tarea. Sin embargo, y gracias a la rápida capitulación francesa, la orden inicial de poco más de 80 de estos Panzers IV se terminó por cancelar, y aquel cañón fue empleado por los Panzers III y los blindados de reconocimiento pesado 234, mejor conocido por sus tripulaciones como Puma. Una peculiar versión de estos Panzers IV de cañón corto fue el Tauchpanzer, el cual estaba sellado completamente para ser utilizado bajo el agua dentro del escenario de la Operación León Marino, capaz de sumergirse a una profundidad máxima de 15 metros y desarrollar una velocidad máxima de 5 km por hora. A pesar de que la invasión al Reino Unido nunca se llevó a cabo para buena fortuna de los ingleses, las 42 unidades convertidas sí fueron puestas en combate durante la Operación Barbarroja. Y junto con el inicio de esta operación y la llegada de la Wehrmacht al norte de África, los alemanes se dieron cuenta de que los Panzers III se estaban quedando obsoletos para cumplir con su tarea de combate contra otros blindados, por lo que finalmente el Panzer IV relevaría a su hermano del rol para el que se estaba quedando corto y se convertiría en el único caballo de batalla de la fuerza blindada alemana. La primera versión en utilizar el cañón largo de 75 mm fue el Panzer IV F2, y a partir de este punto hasta la versión J podemos catalogar a estos blindados como carros de combate propiamente dichos. Su cañón era capaz de perforar hasta 90 mm de acero a 500 metros de distancia, más que suficiente para hacerle frente a los blindados más numerosos con los que contaron los enemigos de Alemania. Y lo más interesante, el Panzer IV H sería la versión más refinada del vehículo.
teniendo un buen balance entre velocidad, potencia de fuego y blindaje, el cual alcanzó los 80 milímetros en su glacis dentro de una sola pieza. Sin embargo, pesando 25 toneladas, 7 más que su primera versión, alcanzando el límite del casco y la torreta respecto al armamento y blindaje que podía soportar. Pese a esto, los ingenieros alemanes aprovecharon la plataforma que tenían y crearon muchas y variadas versiones de este mismo tanque que ahora mismo vamos a ver. Partamos de una base similar al de su propósito inicial y veamos la utilización del casco del Panzer IV para utilizarlo como cazacarros. El Jagdpanzer IV fue desarrollado a partir de 1942 con el propósito inicial de hacer uso del Kampfwagen Kanone 42 L70 de 75 mm que utilizaba el Panther, de mayores prestaciones que el que utilizaba el Panzer IV a partir de su versión G. Sin embargo, la falta de estos cañones en la línea de producción hizo que el Jagdpanzer utilizara el Panzerjäger Kanone 39 L48 inicialmente, presente también en el posterior Hetzer, aunque con el desarrollo del conflicto y el aumento en la producción del Panther, el cañón del mismo fue finalmente dispuesto para su utilización en este cazatanques, aunque en números reducidos, y cuya principal ventaja respecto al Panzer IV, además de una mayor potencia de fuego, fue el contar con una silueta más reducida, haciéndolo excelente para cumplir con emboscadas junto con otros blindados de su mismo tipo. Las cifras totales del Jagdpanzer IV son cercanas a las 2500. Además del Jagdpanzer IV, también está el Sturmgeschütz IV, y ustedes se preguntarán ¿cuál es la diferencia entre este cazatanque y el anteriormente descrito? La respuesta, de nuevo, se encuentra en su arma. La denominación de Stuck 4 se debe a que el casco del Panzer IV fue utilizado como base para montar el cañón presente en el Stuck 3 una vez que la producción del Panzer III se había detenido, el cual era el Kampfwagen Kanone 40 de 75 mm, y que era tan barato como rápido de producir, y aún en las etapas finales del conflicto demostró eficiencia. Alrededor de 1200 unidades del Stuck 4 se construyeron para final del conflicto. Un prototipo que no se produjo en serie pero sí llegó a combatir fue el Panzer Selbstfahrerwaffe 4 aus A, conocido por la tropa como el Gordo Max, el cual montaba un poderoso cañón de 105 mm y que fue diseñado luego de la batalla de Francia. Sin embargo, lo que en papel parecía lógico demostró en combate ser muy poco maniobrable, lento y especialmente delicado, teniendo constantes fallas que finalmente hicieron que los dos blindados que fueron lanzados al combate fueran catalogados como un fracaso. Un cazacarros que hizo uso del chasis del Panzer IV de manera más exitosa fue el Nashorn, el cual contaba con el mismo cañón de 88 mm que había sido diseñado originalmente para el Tigre, por lo que su poder de fuego se mantuvo sobresaliente a lo largo de todo el conflicto, y aunque tenía una tripulación considerablemente expuesta gracias a tener una apertura para poder montar el cañón, no perdía eficacia al establecer combate contra otros blindados a grandes distancias, por lo que su alto perfil y bajo blindaje eran compensados con un rango de alcance superior al de otros blindados. Tan destacable fue su participación que fue el único blindado alemán en destruir un M26 Pershing durante el conflicto, el entonces más avanzado tanque del ejército estadounidense, y cerca de 500 unidades del Nashorn se construyeron a lo largo del conflicto. Partiendo ahora hacia otra función de blindados, el Panzer IV se adaptaría para brindar fuego de artillería tanto a las divisiones Panzer como a unidades de infantería. El Sturmpanzer, conocido por los alemanes como Stupa y por los aliados como Brummbach, fue desarrollado con la idea de dar cobertura directa a la infantería, especialmente en operaciones urbanas, teniendo un especial uso durante la campaña de Italia y ayudando a la destrucción de ciudades polacas como Varsovia. Este blindado tenía un cañón Stu 43 L12 de 150 mm, y su producción inició en abril de 1943 con un pedido inicial de 60 vehículos, llegando a alcanzar las 306 unidades producidas, resultando en una máquina muy eficiente y mortífera para las misiones con las que se pensó inicialmente. Contrario al Sturmpanzer, el Panzerfeldhaubitze 18M, conocido popularmente como Hummel, también fue una pieza de artillería móvil, pero esta vez desarrollado para acompañar el avance de las divisiones Panzer, pues su rápida movilidad les hacía quedarse desprotegidos de las baterías de artillería estacionarias, por lo que se montó un cañón de 150 mm SFH 18-1 L30 Haubitze en el chasis del Panzer IV, el cual era un cañón estandarizado dentro de las baterías de artillería de la Wehrmacht. Como curiosidad, se utilizó la misma plataforma que en el Nashorn para montar su arma.
De este blindado se construyeron poco más de 700 unidades y se mantuvo en servicio desde 1943 hasta el final del conflicto. Cuando Alemania comenzó a sufrir por la pérdida de la superioridad aérea, sus tanques se vieron amenazados por todo tipo de aeronaves enemigas que podían inutilizar sus tanques fácilmente, pues la parte superior nunca está demasiado blindada, por lo que a partir de 1942 se comenzó el desarrollo de vehículos antiaéreos que utilizaran como base el Panzer IV. Desde luego, con la intención de proteger tanto los blindados como objetivos de importancia estratégica tales como fábricas y vías ferroviarias, llegando a realizarse blindados muy interesantes. La primera propuesta que llegó a entrar a las fábricas para su producción fue el Flak Panzer IV Mobilwagen, que hacía uso del Flak 18-36-37 de 37 milímetros, efectivo contra aviones a una altura máxima de 4.200 metros. El Mobilwagen tenía problemas para mover su arma con soltura, viéndose mermada su eficiencia, construyéndose apenas 240 unidades entre marzo de 1944 y marzo de 1945, siendo sustituido por los siguientes Flak Panzer que demostraron ser más eficientes. El Flak Panzer IV Wirbelwind tenía una silueta tan extraña como icónica. Este torbellino contaba con un cañón antiaéreo cuádruple de 20 milímetros Flak Berling 38 L112.5. La principal ventaja que presentaba este blindado respecto al Mobilwagen era su rápida rotación de la cúpula en 360 grados y una cadencia de fuego mayor. Sin embargo, su cañón resultó ser ineficiente a la hora de combatir. Como dato curioso, la idea original de esta arma fue realizada por un capitán de la 12ª División SS Hitlerjugend, quien presentó la misma ante el Führer en verano de 1944 y fue aprobado por él mismo para su producción, aunque no superaron las 100 unidades, y todas ellas, al igual que pasó con el Mobilwagen, fueron realizadas convirtiendo unidades que se dañaron en el frente. Finalmente, el último de los Flak Panzers que utilizaron el chasis del Panzer IV como base fue el Ostwind, el cual montaba una torreta hexagonal abierta que tenía un cañón Flak 43 de 37 milímetros, de menor cadencia de fuego que el Wirbelwind, pero superior en cuanto a alcance y penetración, siendo eficiente no solo a la hora de derribar casi cualquier avión enemigo, sino también capaz de enfrentarse a blindados de reconocimiento enemigos y brindar fuego de cobertura a la infantería, volviéndose un blindado más versátil de lo que se hubiera pensado en un inicio. Si bien se realizó un pedido de 100 blindados para agosto de 1944, el mismo nunca fue completado debido al acoso constante de las fábricas alemanas, viendo combate únicamente 44 de estos vehículos, de los cuales 37 fueron realizados utilizando Panzers IV que habían sufrido algún tipo de daño en el frente de batalla para ser convertidos a un Flak Panzer. Además de los Panzers IV utilizados para el combate, también existieron versiones que se usaron para otros fines, como el Brückenlegen Panzer IV, un posapuentes del cual se realizaron 20 unidades, transportadores de munición, vehículos de recuperación que serían de especial ayuda en escenarios como los densos fangos ucranianos, vehículos de observación para la artillería e incluso tractores anfibios. El Panzer IV demostró a lo largo del conflicto no solo ser efectivo, sino ser barato y rápido de producir, fácil de mantener y ser una base extremadamente versátil a la hora de utilizarlo para más de su propósito inicial. Pese a ello, tal vez era demasiado versátil, pues muchos de estos blindados, además de tener prestaciones similares unos con otros, fueron producidos paralelamente, por lo que cabe preguntarse si no hubiera sido mejor mantener un menor número de variaciones a cambio de una mayor estabilidad en la cadena de producción. Pero bueno, en la historia el hubiera no existe. Pero lo que sí pasó es que no importaba la necesidad del ejército, seguramente había una versión del Panzer IV listo para cumplirla. Y esto fue todo por esta ocasión de Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Noche. Espero lo hayan disfrutado y si fue así, pueden seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Yo soy De Auslanda despidiéndose y ya nos veremos en el próximo combate.